Fíjense, por eso nosotros, hermanos, cuando Dios nos manda a ponerle mano a alguien o orar por alguien, no se quede sentado. Se lo voy a volver a repetir. Cuando Dios le mande a orar por alguien o a ponerle manos a alguien, no se quede sentado, porque usted no sabe la carga que esa gente anda. Cuando la hermana pasó al frente, hermano, y le pusimos manos, oraba el pastor, mi persona y otra hermana, quería vomitar. Así se lo digo, me agarró feísimo. Pero yo sabía que era la carga que ella tenía y de repente le digo a la hermana, póngale las manos en el vientre. Y le puso las manos, bueno, para no cansar a esa hermana, cayó el fuego de Dios en ella, el Señor la libertó. Y al final me mareé, ya después me subí al púlpito y me mareé bien feo. Pero yo sé que el enemigo está enojado, hermano, pero a mí eso sinceramente no me quita el sueño, ¿amén? Porque yo creo en un Cristo que todavía sana y que todavía liberta. ¿Cuántos dicen amén? Solo quería comentar ese pequeño testimonio del por qué ando ronco, pero vamos a lo que venimos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora sí, póngase de pie. Vamos a leer la santa, la infalible y la inerrante palabra del Señor. No sabe qué privilegiado me siento de estar predicando la palabra y que mi hermanita Colomba esté aquí. Aleluya. De verdad, de corazón se lo digo. Siempre había querido predicar y que ella estuviera aquí. Para mí es un privilegio enorme. Amén. Yo la quiero como si fuera mi abuelita también. Aleluya. Quiero que vaya conmigo rapidito a su Biblia. A Isaías capítulo 32, versículo 15. Vamos a estar leyendo a la altura del versículo 15. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a predicar bajo el tema presencia que transforma. ¿Cuántos dicen amén? Presencia que transforma. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías capítulo 32, a la altura del versículo 15. Vamos a leer solo un verso para la gloria y honra del Señor. Vamos a esperar que los hermanos lo tengan. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué privilegio estar parado aquí, hermano. Una gran responsabilidad. Como dice mi hermano Isaac, ¿cuántos están nerviosos? Aleluya. Desde que me dijeron usted lleva la palabra me temblaba todo. Pero me gozo de ver. Mira qué bonito se miran desde aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Un día voy a tomarle foto a todos y se las voy a enviar para que vean qué bonito se mira. ¿Lo tenemos, iglesia? Y lo leemos honrando al Padre, gracias hermano, honrando al Hijo y bajo el fuego del Espíritu Santo. Y la palabra dice: hasta que sobre nosotros, diga conmigo nosotros, sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Vamos a leerlo una vez más. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierte en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Acompáñenme a orar. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor amado, le doy gracias por este momento. Bendiga, Padre Santo, esta palabra. Bendiga, Señor amado, mis labios para ser el portador de su evangelio. Mi alma le adora a Jesús amado. Mi alma le alaba, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús clamamos para que sea usted reprendiendo en los aires, que sea limpiando los aires, Padre amado. Que todo lo que se levante en contra de esta iglesia, que se levante en contra de este pueblo, en el nombre de Jesús sea echado fuera. Padre Santo, no le hacemos la guerra a los demonios, le hacemos la guerra a cualquier principado demoníaco. En el nombre de Jesús, Padre Santo, limpia este lugar. Padre, en el nombre de Jesús, mi alma le adora y le alaba, Espíritu de Dios. Mi alma le adora y le bendice, Padre amado. Toda gloria y honra sea suya, Padre. Su palabra está más que bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ay, Padre, qué presencia de Dios. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en un lugar, amado, tenemos que sentir esa presencia de Dios. Yo le decía a los hermanos ayer, desde que entré, amado hermano, y me arrodillé, saludé al pastor. Yo no sabía que era el pastor. Mi alma adora al Cristo que vive. Y yo lo saludé. Yo tengo eso, amado hermano. Yo soy una persona bien sociable. A mí me gusta interactuar con todo el mundo. Y hasta a veces han entendido mal eso, amado hermano. ¿Por qué? Porque la presencia que porta uno, amado hermano, me hace ser así. Cuando usted y yo tenemos la presencia de Dios, usted tiene amor hasta por el más perdido de allá afuera. ¿Ven? Bendito sea el nombre de Dios. Cuando yo llego, saludo al pastor. Yo no sabía
que era el pastor. Y yo lo saludé, lo abracé y ya pues me arrodillé a orar. Desde que yo me arrodillé ya estaba llorando. ¿Por qué, hermano? Porque la presencia, vaya donde usted vaya, ahí tiene que ir con usted. Si usted anda en el mercado, ahí anda la presencia de Dios con usted. Si usted anda en el bus, ¿verdad? En inglés, ahí anda la presencia de Dios con usted. Fíjese que en cierta ocasión este testimonio ya lo he contado y me encanta mucho. Lo vamos a traer a memoria. En cierta ocasión allá en República Dominicana, yo sé que hay el pueblo de Dios también, mi alma adora a Jesús. Había una mujer, amado hermano, iban dos hermanas en el bus y dice el testimonio que ellas iban rápido, iban en esos buses que usted no puede abrir la ventana. ¿Por qué? Porque tienen aire acondicionado, entonces no es permitido abrir la ventana a menos que usted tenga una emergencia. Amén. Dice el testimonio, amado hermano, que ella, el Espíritu de Dios le habló y le dijo que abriera la ventana. Y dice la sierva que le dice a la otra sierva, porque eran dos hermanos, y le dice: hermana, estamos en problema. Manita, dicen ellos, manita, estamos en problema. Y le dice: ¿por qué? El Espíritu Santo me acaba de hablar y me dice que abra la ventana. Pero manita, no puedes abrir la ventana, es prohibido. Pero es que no puedo, el Espíritu Santo me dice que abra la ventana. Y le dice: ¿y qué tiene? ¿Tiene ganas de...? Y le: no es eso, es algo más grave. Y le dice: bueno, dile al chofer a ver qué dice. Y dice que se va del chofer y le dice: señor motorista, perdone usted, pero necesito abrir la ventana. Y le dice: señora, ¿qué es lo que tiene? Si gusta para el bus, si tiene alguna emergencia. No, es algo más grave. Y dice ella que le dice: ok, puede abrirla un momento. Y cuando abre la ventana, en la esquina había una mujer que se quería matar. Y ella le dice: mujer, no te mates porque Cristo te ama. Se aplaude este Señor, que se lo grande. La presencia que transforma, la presencia que ministra. Mire lo que dice, si me gusta algo de Isaías, es que Isaías, amado hermano, era uno de los profetas que buscaba la presencia de Dios. Muchos eruditos, ¿verdad? Muchos famosos escritores, con el pasar de los tiempos, creen y mencionan a Isaías como el quinto evangelio. ¿Y sabe por qué? Por su contenido evangelístico. Amén. Yo sé que eso usted ya lo sabe. Mire lo que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Es una promesa, amado hermano, para el pueblo de Israel. Este contexto es para el pueblo de Israel, pero ahora la iglesia alcanza esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Mire, amado hermano, Isaías había una profecía antes de todo eso, y le hablaba a las hermanas, a las mujeres, a las hijas de Israel. Mi alma adora a Jesús. Oh mujeres indolentes, les dice: ¿hasta cuándo? Porque habían tiempos difíciles. Mi alma adora al Señor. La profecía de Isaías venía del Espíritu Santo, era dirigida a Israel, y sería derramada en el reinado de Usías, del rey Usías. Mi alma adora a Jesús. Y le dice: mujeres indolentes, ¿hasta cuándo? Porque las mujeres de ese tiempo, amado hermano, estaban mal delante de Dios. Porque la gente piensa, amado hermano, que porque ya nos congregamos ya estamos todo bien y todo amén y gloria a Dios y aleluya. Pero es que con Dios, hermano, no se trata solo de eso. Con Dios es un camino diario. Cada día que yo me levanto, me reconcilio con el Señor. Al acostarme, yo también me reconcilio con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pues no solo el hermano Fran se reconcilia. Para subirme aquí, amado hermano, yo tengo que reconciliar. Yo tengo que estar bien delante de Dios. ¿Cómo le dije que se llamaba el tema? Presencia que transforma. Ya se le olvidó. Bendito sea el nombre. No se preocupe. Yo tengo el problema de fábrica también. Siempre se me olvida. Cuando tengo que subir la prédica del pastor, yo tengo que verlo hasta 3 veces porque se me olvida el tema. Ese es el problema de fábrica que traemos ya. Mire lo que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Había, amado hermano, una profecía antes sobre las mujeres. Le decía, hermano, estaba profetizando calamidad, estaba profetizando que los campos iban a estar estériles. Había solo, no crea que el profeta de antes solo llevaba vanidad como el de ahora. No, esta gente llevaba juicio. Diga conmigo: juicio. Porque ahora todo el mundo quiere escuchar que Dios me va a regalar un carro, que Dios me va a regalar una casa y que me va a regalar la residencia. Qué bonito se oye, ¿verdad? Por eso es que esta iglesia no está llena, porque aquí Dios no le dice: nadie te va a dar un carro, te va a dar una casa, te va a dar una residencia, vas para las naciones, vas para otro nivel. No, ¿verdad? Que no, por eso no está llena esta iglesia. Pero predique el dinero, amado hermano, y ya no comiera nadie aquí. Y que pacte, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Dios. Pero sabemos que el mayor pacto se hizo en la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo, ¿cómo dijo el Señor? Consumado es. Mi alma adora a Jesús. Mire, amado hermano,
lo que le decía, que era profecía de juicio, era profecía de esterilidad en la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Pero me encanta, amado hermano, que después que le habla toda esa calamidad a las mujeres de Israel, viene con este texto. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Me quiero detener un ratito ahí. Porque la presencia de Dios transforma las cosas que no son en las cosas que sí son. Amén. La presencia de Dios transforma la maldición en bendición. ¿Cuántos dicen amén? No me venga a decir a usted, a mí, que una persona que está llena de la presencia de Dios todo el tiempo va a vivir en desgracia. Ay, Padre, le fue el gozo como 4. Una persona que porta la presencia de Dios no todo el tiempo va a vivir en desgracia, amado hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios me hace ser una persona diferente. Aquel que pasa de rodillas en la presencia de Dios ya no va a ir tras el cigarro. Aquel que pasa en la presencia de Dios ya no va a ir tras la botella. Aquel que pasa en la presencia de Dios ya no va a ir detrás de las mujeres. Aquel que pasa en la presencia de Dios quiere más presencia. Amado, la presencia de Dios. Ay, ay, ay. La presencia que transforma. ¿Por qué? Porque la gente quiere cualquier presencia menos la presencia de Dios. Queremos la presencia de la novela. Ay, Padre, me voy a meter en problemas como con 4. Queremos la presencia de cualquier tipo de deporte. Queremos la presencia del amigo. Queremos la presencia de fulano de tal. Y la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿A dónde está la presencia? ¿Sabe que un hermano me dijo algo que yo sé que aquí no pasa eso? Voy a aclarar. No me quiero meter en problemas. No me estés viendo serio. Denle un fuerte aplauso, Señor. Ya le digo, cualquier cosa, entiéndase con mi pastor. Ahí les paso el número por último. Mire, alguien me dijo algo que es bien cierto. Como les repito, eso no pasa aquí, eso pasa allá en la iglesia fuera de Houston, fuera. Mire, que cuando cruzan el río, dejan tirada la Biblia ahí. Lo voy a volver a repetir, porque solo 2 dijeron santo y los otros se perdieron. Bueno, cuando cruzan el río, ahí queda tirada la Biblia, ahí queda tirada la presencia de Dios, y yo ya no soy hijo de Dios. Pero yo le voy a decir algo, la presencia también cruzó conmigo, la presencia se bajó de ese avión conmigo. Ay, mi alma, Dios Jesús. La presencia bueno, para los que venimos en avión, gloria a Dios, ¿verdad? En los que cruzaron el río también, yo tuve los dos. En el 2012 crucé, no pasé, me regresé. Mi esposa se casó conmigo, pero también la presencia se bajó conmigo. Pero fíjense que se bajó conmigo, pero ya estando aquí la perdí. Porque no crean que el hermano Fran venía encendido, ¿verdad? No. Lo primero que hice es ir a buscar un lugar donde jugar fútbol. Bueno, la historia ya la conoce. Pero Dios tuvo misericordia, así como ha tenido misericordia de usted. Amén. Mi idea, amado hermano, es que usted busque cada día más la presencia de Dios. Porque usted tiene que entender que estamos en tiempos totalmente difíciles. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia está pasando procesos difíciles. ¿Y qué cree usted que viene profetizando el Señor? Vienen tiempos aún peores, vienen tiempos difíciles, aún difíciles. Si ahora todavía dele gracias a Dios por los frijolitos que tiene en la casa, van a llegar tiempos en que ya no va a haber ni frijolitos. Hermano, ¿y qué cosas está diciendo? Una hermana me dice, ¿y usted cree que Dios pueda castigarme aún más de lo que ya me está castigando? Bueno, digo hermana porque se congregaba, ya no se congregaba, pero para mí sigue siendo una hermana. ¿Usted cree? Y le mando 2 Pedro 2:20 cuando dice, mejor les hubiera sido no conocer el camino de la justicia que después de haberlo conocido volver atrás, porque les acontece lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca la va a revolcarse en el lodo. Sabe que existan muchos cristianos han descuidado la presencia de Dios en sus vidas, y ahora vaya a verlos otra vez en la discoteca, vaya a verlos otra vez en las canchas de fútbol, vaya a verlos allá en el mundo, porque no quieren nada con Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor, no se me quede viendo así. Usted y yo tenemos que cuidar la presencia de Dios para ser victoriosos en este mundo. Yo no entiendo, amado hermano, yo sé que, como le repito, esto no pasa aquí. ¿Cómo es que usted pasa, que la iglesia pasa tanto tiempo de rodillas, pero allá anda el chisme? ¿Y cuál presencia es la que me transformó entonces? ¿Cuál presencia? Ay, hermano, si una novelita, una novelita no cambia. No, ¿y qué me enseña la novelita? Adulterio.
fornicación, drogas, alcohol. Allá ve usted un montón de protagonistas que están atados al alcohol y no pueden estar hablando. ¿Y qué me está enseñando eso? Que mire, el traguito, ¿verdad? No, pues bien edificante, ¿verdad? El problema, ¿sabe cuál es? El problema, amado hermano, es que esas cosas vienen entrando en la vida del cristiano y la presencia de Dios se viene apagando y se viene apagando. No, quizás el hermano está hablando, ¿verdad? Cosas que no son. Miren lo que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía por momentos. Mire, en el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 6 en adelante, había un varón que fue rey de Israel. Su nombre es Saúl. Yo sé que usted ya ha leído la historia. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre dice que había perdido su asna y fue a buscarla, pero ya Dios tenía un plan trazado para Saúl. Y dice que cuando va, le dice el compañero a Saúl que vaya donde el vidente, así se le llamaba al profeta en aquel tiempo. No vaya a tener que es un vidente. No, un vidente era un profeta. Amén. No como esos locos de ahora, no, que decía mucho amor. No, si no reprenda al diablo. Bueno, lo que le quiero decir, amado hermano, que le dijo: vamos donde el vidente, para que nos diga dónde están las almas perdidas. Pero ya Samuel, ya Dios le había hablado, amado hermano, porque Samuel era un profeta consagrado desde su niñez. Era un hombre de Dios, metido en la presencia de Dios, que era un hombre que hablaba frente a frente con Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó a preguntarle por la asna, Samuel le dice: vas a ir por tal y tal lugar y va a haber una serie de profetas, y cuando venga el Espíritu de Dios sobre ti vas a profetizar. Y dice que él se va y pasó todo exactamente como el profeta dijo. Y dice que llegó y empezó a profetizar, y todo el mundo dijo: ¿no es este Saúl, el hijo de Cis? ¿Por qué? Porque la gente, cuando ve a aquel que fumaba, y ahora lo ve con la Biblia, dice: ¿y no es ese aquel que fumaba allá en la esquina? Y cuando ve a aquella mujer que vendía su cuerpo, y ahora la ven bien trajeadita con su velo, bien bonita para la iglesia, y no es aquella prostituta. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios a mí me transforma. La presencia de Dios me hace que le diga al pecado no y a Cristo sí. Aleluya, mi alma adora a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, amado hermano, que a este hombre le dijeron: no es este Saúl. Saúl, por eso dice el contexto histórico, ¿verdad? Dice: y Saúl fue contado entre los profetas. Claro, sabemos la historia de Saúl, que después desobedeció a Dios. Pero yo siempre he dicho, amado hermano, que una persona desobediente, una persona que pierde la presencia de Dios, se vuelve una persona arrogante. Imagínese usted, amado hermano, cuánto cristiano hoy en día, y el hermano Fran les tira, y él no, yo no vengo a tirarle, yo vengo a decirle que se arrepientan, porque hay una condenación para todo aquel que un día conoció a Jesús, y también para todo aquel que un día no ha conocido a Jesús. Amén. ¿Sabe que me encantaba esta palabra que el Señor me daba ayer? Porque el cristiano lleno de presencia de Dios es un cristiano que sabe cómo responder ante la calamidad, ante la dificultad. Usted siempre va a saber cómo responder, porque quien habla en usted, no es su boquita, es el Espíritu de Dios que está dentro de usted, la presencia de lo alto. Mi alma adora a Jesús. Cuando Jesús llega donde Lázaro ya tenía ¿cuántos días de muerto? ¿Cuántos? Aleluya. Mire, cuando Jesús llega ya, Lázaro estaba muerto, y le pregunto: ¿será que Lázaro ya apestaba? Dijo alguien: con que apestamos nosotros, así vivo no va a apestar Lázaro. Ah, no, pero el hermano Fran necesita perfume, ¿verdad? Aleluya. Mire, cuando Jesús llegó al cuarto día. ¿Por qué? Porque ellos tenían una tradición, amado hermano, que si al tercer día la persona no se había levantado, es porque verdaderamente estaba muerta. Pero Jesús rompe toda tradición. Amén. La tradición mundana, toda tradición, Jesús la rompe, porque él predicaba la sana doctrina. Pero me gusta algo, amado hermano, y cuando él llega, lo primero que les dice: muevan la piedra. Ay, Padre Santo, qué serio me están viendo. Ah, pero el cristiano lleno de la presencia de Dios: ay, Señor, si ella se murió. Muevan la piedra. Ay, Señor, si ese ya no se restaura, hombre, ya están tirados en el piso.
Así responden muchos cristianos hoy en día. Se mueva la piedra. Ay, si ese matrimonio es por gusto, ya no se salvan. Ay, déjenlo. Mueva la piedra. No, hombre, si ese hombre es un gran drogadicto, que mueva la piedra. No, Señor, mire, es que ese niño anda prendido en la droga y déjelo, yo ya le dije, ya lo golpeé, ya le hice esto. Porque así responden los cristianos de hoy en día. Se le fue el gozo como a 4. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? Lázaro, sal fuera. ¿Sabe por qué? Porque Jesús da vida, porque Jesús es la resurrección, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Una persona con la presencia de Dios va a saber cómo responder. Mi alma adora al Señor. Y mire lo que dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. O sea que todavía el Espíritu de Dios no se había derramado. Claro, usted conoce al profeta Isaías un poquito. Era un hombre que amaba la presencia de Dios. Y en Isaías capítulo 60, el versículo 1, Isaías le dice al pueblo de Israel: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. ¿Cuántos dicen amén? Levántate, resplandece, le dice un pueblo que estaba en pecado, un pueblo, amado hermano, que le había dado la espalda al mismo Dios que los había sacado de Egipto. Si Israel fue castigado por algo, se llama idolatría. Si por algo Israel fue castigado, fue por la idolatría. Hermano, ¿y qué es idolatría? ¿Sabe qué es idolatría? Se lo voy a poner así, facilitito. No necesariamente es andar cargando un bulto de yeso, no. Si yo no digo que no lo sea, claro que sí lo es. Y aunque se enojen conmigo. Pero la idolatría es quitarle la gloria a Dios y dársela a cualquier cosa que no sea Dios. Así de fácil. Ay, qué respuesta. Usted esperaba una respuesta más teológica. Así de fácil. Pasar prendido en el teléfono y no venir al culto, eso es idolatría también. Se me fue el gozo como a 4. Pasar metido en las series y no venir a la iglesia también es idolatría. Ay, es que voy a ir a ver a fulano de tal. Mire, y muchas veces en la iglesia del Señor idolatramos hasta los cantantes. Yo no tengo nada en contra de ellos, no me lo estoy viendo mal. Nosotros fuimos hace como 2 años de fracción con mi esposa a ver a Barak. Hermano, había una gloria de Dios como usted no tiene ni idea. Precioso, gente que adora a Dios, amado, pero ay, vamos y idolatramos a los artistas. Amén. Ay, pero pregúntenle, no se sabe un versículo de la Biblia. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Amado, tenemos que venir a la presencia de Dios. Yo no estoy en contra de esos hombres. Yo sé, mire, yo he estado en eventos de Daniel Calvet, y ese hombre porta una gloria de Dios como usted no tiene ni idea. Y yo doy fe de eso porque yo he estado ahí. Pero amado, yo tengo que venir a la presencia de Dios. Yo no voy a venir a la presencia de Dios sobre el domingo. Dice la alabanza: yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Pero vean, yo sobre el domingo bien. Ah, no, pero yo grandes cantantes. Y me gozo jueves, y me gozo viernes, sábado también. Y deberían decir: y al llegar domingo sigo con el gozo y ahí me quedo. Y debería decir la alabanza, ¿no? Porque el domingo viene. Ay, ya me están viendo mal. Ay, santo. Ay, Dios mío, bendito. Hoy me metí en problemas, abuelita. Ahí me ayuda. Que lucha. Lo bueno que tengo a mi hermanita Coloma que me va a defender. Aleluya. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Amado hermano, el Espíritu Santo, cosa tan preciosa, la presencia del Espíritu de Dios. Un cristiano que porta la presencia del Espíritu de Dios es problema para Satanás. Amado hermano, ¿por qué? ¿Saben por qué Satanás le baila mucho? Porque no hay presencia de Dios en la iglesia. Yo le digo a los pastores donde voy y yo siento la presencia de Dios: cuiden eso, cuiden eso. Si el cristiano tiene que cuidar es eso. El Espíritu, porque usted cree que el apóstol Santiago dijo eso, que en Santiago lo dijo, que el Espíritu que está en nosotros nos anhela celosamente, celosamente. Él es celoso con usted, amada del Señor. Él es celoso con usted, varón de Dios. Así que deje de andar detrás de cualquier cosa que no sea la presencia de Dios, porque hay un Espíritu que todo lo ve. El pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, nosotros no lo miramos, pero el Espíritu Santo a Él no le lleva nada. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es omnipresente, está en todos lados. Y Él es omnipotente, es todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y un montón de cristianos: ay, que hoy es viernes 13, ay, que los satanistas, ay, que hagan los satanistas. Porque hay cristianos que hablan más del diablo que del mismo Jesús.
Hay cristianos que hablan más de Satanás y de los demonios que del mismo Jesús. Que venga bien el 13, el 14 y el 15. Pero yo adoro un espíritu que me ha dado fuerza, que me ha dado poder para seguir predicando este evangelio. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto. El espíritu de lo alto, el espíritu de Dios. El que mora en las alturas y en la santidad de Dios. El que anhela celosamente la iglesia. Pero muchas veces lo hacemos entristecer. Y también lo hacemos enojar. Ay, hermano, el espíritu no se enoja, dice usted. Isaías 63 días y dice que él se enojó y peleó contra su pueblo. Contra su pueblo, Israel. Imagínense, no va a pelear contra la iglesia. No va a entregar a la iglesia en cosas que a ellos les agrada hacer. ¿Por qué? Porque han entendido mal al Espíritu Santo y lo han blasfemado y han hecho una serie de cosas hoy en día que lo han hecho enojar. Yo digo, aparte de triste, está enojado. Pero qué bonito, ¿verdad? Cuando venimos los hermanos juntos en armonía y adoramos la presencia del Dios de lo alto. Cuando el Espíritu de lo alto sea derramado sobre nosotros. El Señor le dijo, no se muevan hasta que sobre vosotros sea derramado. Y les dijo, y recibiráis poder cuando sobre vosotros venga el Espíritu de Dios. Yo creo que no me entendió esa palabra. Denle fuerte aplauso, Señor. ¿Sabe por qué la iglesia no se movía? Porque la iglesia sin el Espíritu Santo es una iglesia muerta. Había una promesa, el espíritu de la promesa, pues se le conoce mucho así. En el Antiguo Testamento se le conoce como el Espíritu de Dios. En el Nuevo lo conocemos como el Espíritu Santo. Pero la misma palabra lo dice, Él es santo. Donde hay pecado no mora el Espíritu Santo. No me venga a decir que si yo estoy en pecado, allá mujeriando con la que no es mi esposa, yo tengo el Espíritu Santo. Ay, Padre, tenemos una serie de cosas. ¿Sabe que uno de los textos más tristes en Jueces, creo que si no me equivoco, la historia de Sansón, ahí me corrige después, es que dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón? ¿Por qué? Porque Sansón estaba jugando con las filisteas. La fuerza, pregunto, ¿la fuerza de Dios en dónde? ¿De Sansón dónde estaba? ¿En el cabello? Ay, Padre, a ver cómo los ponché rapidito. La fuerza de Sansón no estaba en su cabello. La fuerza de Sansón estaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre él. Le pregunto, la iglesia, ¿a dónde está la fuerza de la iglesia? ¿A dónde está el poder de la iglesia? Está en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. Y dice que se le apartó. ¿Por qué? Porque estaba jugando con las filisteas. O sea, quería adorar a Dios y mañana se acostaba con una filistea. Así era Sansón. Yo sé que ustedes han leído esa historia. Y así está el pueblo de Dios. Está adorando a Dios y mañana está adorando a los filisteos. Cuando David se presenta ante Goliat y le dice, ¿dónde está el filisteo incircunciso? ¿Sabe por qué le dice así? Porque el filisteo no tenía pacto con Dios. Una persona incircuncisa es una persona que no tiene pacto con Dios. Y una persona circuncidada era alguien que sí tenía pacto con Dios. Pero ahora la mayor circuncisión que usted y yo podemos tener es en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y así estaba Sansón. Pero sabe que lo que me encanta de esa historia no es la muerte de Sansón. Le voy a decir que es lo que me agrada de esa historia. Que tenemos un Dios de oportunidades. ¿Sabe por qué? Porque después que el Espíritu de Dios entregó a Sansón a los filisteos para que lo mataran, ya había perdido los ojos, había perdido todo. Y lo tenían, me imagino, así, encadenado. Y él clamó a Dios y le dijo, dame la última oportunidad. Y así está Dios ahorita. Le ha dado la última oportunidad a muchos, pero no la están aprovechando. Padre. Y dice que Sansón botó los pilares de aquel lugar. Se imagina usted esos lugares tan altos en aquel tiempo, ¿verdad? Y botó e hizo la masacre que quizás en toda la historia de Sansón nunca había hecho. Eso es lo que yo veo, que hay un Dios de oportunidades, pero no es tiempo de estar jugando con Dios, amado hermano. Es tiempo de seguir firme, seguir en la brecha, seguir adorando al Cristo que vive, al Cristo que reina, al Cristo que viene, porque la iglesia tiene que estar alerta, alerta. Padre, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto.
Porque, oiga lo que dice, cuando la presencia de Dios llega, las cosas cambian. La presencia transformadora. Vuelvo y repito, el que fumaba ya no fuma. ¿Sabe que me encantaba una palabra, un testimonio que escuché? Que dice que allá por los años 80, si no me equivoco, en la ciudad, en el país de España, bendito sea el nombre de Dios. Usted sabe que esos lugares en Europa son desiertos espiritualmente hablando, bendito sea el nombre de Dios. Y dicen que un avivamiento como nunca antes lo había visto jamás. Y se derramó el Espíritu Santo en la iglesia, que cuando la gente iba entrando ya empezaban a llorar. Y había algo tan precioso en las iglesias en España, allá por los años 80, que llegaron a un punto de decir, y se reunieron todos los concilios y dijeron, tenemos que hacer algo para cuidar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era algo tan hermoso. Y dicen a las hermanas, vístanse bien, dejen los maquillajes, dejen los aritos, dejen todo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la presencia de Dios. Y los hombres, dejen el fútbol, dejen el vino, dejen las cosas malas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la presencia de Dios. Lastimosamente en España se perdió eso. Puede ser que hay algunas cuantas iglesias de sana doctrina, pero son contadas, hermano. Y dice que había una presencia de Dios preciosa, que el que iba entrando era tocado por el poder de lo alto. Pero usted entra a las iglesias ahora y lo que menos hay es presencia de Dios. Dele gracias a Dios, amado hermano, que donde estamos se siente la presencia de Dios. Ay, solo 4 dijeron amén. Donde estamos se siente la presencia de Dios. Por eso usted y yo tenemos que cuidar ese regalo tan precioso que Dios ha depositado en nosotros. Tenemos que cuidar, amado hermano, lo que Dios ha puesto en la vida suya y en la mía. Mire lo que dice el profeta: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Oiga lo que dice: y el desierto se convierta en campo fértil. ¿Qué es fertilidad? Es algo que produce. Eso es fertilidad, fácil, algo que produce. Hasta que el desierto, ¿por qué? Porque cuando la presencia de Dios cambia, lo infértil se hace fértil. La maldición se hace bendición. Porque es lo único que puede. Miren, la respuesta que usted está esperando está en la presencia de Dios. No me venga a decir que usted solo pasa de rodillas y solo pasa en derrota, porque esa no se la voy a creer. Dice el texto que leía yo ayer, dice: y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y yo les decía a los hermanos, cuando usted y yo oramos, algo tiene que suceder. Lo que pasa es que estamos orando y ya cuando ya Dios nos va a dar la victoria, ¿sabe qué hacer? Dejamos de orar. Estamos a 2 días que Dios nos dé la victoria, pero ya dejamos de orar. Ah, no, me voy al mundo, usted nunca me respondió. No, usted no me contestó, Señor. Y nos enojamos con Dios. Pregunto, ¿tiene culpa Dios de nuestras malas decisiones? Exacto. Dios no tiene culpa de mis errores. Le dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19: a los cielos al cielo y a la tierra pongo de testigo contra vosotros. He aquí está la palabra en tu boca y en tu corazón. No está lejos, está en su boca y está en su corazón. Le dice: y les pongo camino de vida y camino de muerte. Escojan pues camino de vida para que vivan ustedes y su descendencia. Dios les está poniendo los caminos. Angosta es la puerta que lleva a la bendición, pero ancha es la que lleva a la perdición. Y muchos, dice el texto, Mateo 14, no me equivoco, y muchos son los que entran por ahí. Porque la gente, amado hermano, hoy en día no quiere compromisos con Dios. Dijo un pastor: le vamos a pegar el becerro de oro, ¿verdad? Vamos a pegar el becerro de oro. El cheque los tiene atrapados. Lo del overtime los tiene atrapados. ¿Sabe qué es el problema del trabajo hoy en día? Que el trabajo está primero que Dios. No, hermano, la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El trabajo viene juntamente en el paquete completo. El cheque viene en el paquete completo. Yo no tengo tiempo, hermano, yo estoy trabajando. Pues déjame decirle que usted es un esclavo del trabajo. ¿Sabe que mi esposa está enojada conmigo? Porque cuando yo buscaba un trabajo, lo primero que preguntaba eran los horarios para congregarme. Y usted ve un montón de gente fría allá afuera, que vienen los domingos nomás, pero allá afuera no son cristianos, son cristinos. Ay, padre, ya me está viendo todo raro. No, eso no pasa aquí en Houston. Esto es afuera de Houston, allá por las orillas allá de Texas, amén. Allá no, aquí en Houston no, eso no pasa.
Yo veo un montón de cristianos que en el trabajo son cristianos, pero en la iglesia son unos grandes santos. Ay, Padre amado, él fue el gozo como 4. Hola, hermano, dijo santo, allá al final, ¿verdad? Alguien que iba corriendo allá pasó, dijo santo. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano, no me mire, sí, serio. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil. La presencia de Dios, amado hermano, va a convertir su desierto en campo fértil. Yo no sé por lo que usted esté pasando o porque algún familiar esté pasando suyo, yo no sé, pero yo le voy a decir algo. Ese desierto por el que usted está, en la presencia de Dios, ese desierto se va a convertir en un río de agua viva, amado hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios transforma lo malo en cosas buenas. Mire, cuando el Espíritu de Dios descienda, después que le dice a las mujeres un montón de cosas malas, les dice: hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, hasta que el Espíritu de Dios venga, hasta que la presencia de Dios venga a usted, entonces las cosas van a cambiar. Yo quiero que Dios me use. Empecemos por cambiar. Miremos qué es lo que nos está estorbando en la presencia de Dios. Miremos qué es lo que está estorbando mi comunión con Dios. Hermano, es que mi hijo, hermano, es que mi esposa, hermano, deje de enfocarse en el problema, porque si yo me enfoco en el problema, dijo mi pastor, me convierto en idólatra. ¿Por qué? Porque le estoy quitando el lugar a Dios y estoy enfocado en el problema, estoy enfocado en la provisión y desenfoco al Dios de la gloria. No, es hora de que nos enfoquemos en Dios, porque en Dios está nuestra respuesta. Ay, denle un fuerte aplauso, Señor. Yo tomé esa palabra de mi pastor. Cuando nosotros, dice, nos enfocamos más en el problema que en Dios, estamos idolatrando el problema. Y saben, en una ocasión habían secuestrado a mi hermano, y el pastor, que Dios bendiga, que fue mi primer pastor también, dijo unas cosas, dijo en una predicación: sabe que los maleantes están comiendo carne ya bien contentos y usted está en su casa muriéndose. Y así pasa, hermano, así pasa. Los demonios están riendo en la cara de muchos. ¿Y saben por qué? Están dormidos. Han descuidado la presencia de Dios. Este mensaje es para que volvamos a la presencia de Dios, para que busquemos la presencia de Dios. Miren lo que dice: y el desierto se convierte en campo fértil. Oiga lo que sigue: y el campo fértil sea estimado por bosque. Ay, qué bonita esa palabra. Me encanta esa palabra. Desde que la escuché por primera vez, sentí en mi corazón que Dios me habló ahí. Oiga, y lo voy a volver a leer: y el campo fértil sea estimado por bosque. Después que hay desierto, cuando la presencia de Dios llegue, hay fertilidad, hay producción para todos. No solo para mí, no, para todos. Mire, y sea estimado por bosque. Usted sabe que en los bosques hay muchos árboles, ¿verdad? Amén. Y que en los árboles hay frutos. ¿Y qué más hay? Hay animales. Y hay de todo, amado hermano. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios me trae a mí provisión. Hermano, ya volvió el evangelio de la prosperidad. No, tampoco. Mire, cuando Moisés sube a la presencia de Dios y Dios le da las tablas de la ley, cuando ese hombre baja, ¿a cuántos días había estado en ayuno Moisés? Llegó que tan puso en lucha. Mire, dice la palabra de Dios que Moisés sube a la presencia de Dios, y cuando él baja y toda la gente se le queda viendo y tenían miedo, porque la cara de Moisés reflejaba un brillo hermoso. Les pregunto, una persona que ora no va a ser una persona amargada. Lo voy a volver a repetir: una persona que ora no es una persona amargada, no es una persona que odia, no es una persona que aborrece, es una persona que refleja a Jesús, que su cara brilla, que su corazón destila amor, que usted está dispuesto para la obra del Señor. Y dice la palabra de Dios que este hombre bajó y tuvieron que ponerle un velo, porque su cara brillaba. Pero brillaba, ¿por qué? Porque había estado 40 días en la presencia de Dios. Si hay algo que yo le pido a Dios, que me deje estar por lo menos unos 3 a 4 días en su presencia, porque el trabajo no me deja, hermano. Amén. Mire, cuando Jesús sube a orar al Padre y cuando baja, les digo: oren que sea 1 hora. ¿Y cómo los halló? Ese es el problema de muchos hermanos, que están dormidos.
Y el apóstol Pablo dijo: orad sin cesar. O sea, orar en todo tiempo, orando, levantando manos santas, sin ir y sin contienda, amado hermano. Pero ahora vemos tanta gente que carece de la presencia de Dios, peleándose unos con otros, tirándose en redes sociales. Ay, que ya pasó un problema en la iglesia, ya mañana estamos predicando de ese problema. No, gracias a Dios que eso no pasa aquí. No, porque fíjense que ya vino una persona y le contó una pasada a un hermano que le pasó, ya mañana está predicando de esa pasada. Yo le digo a todos esos predicadores, la Biblia tiene 66 libros. Usted puede abrir la Biblia y, como dijo mi hermana Isaac un día, ella sola habla. Aquí sobra para predicar la palabra de Dios, la presencia de Dios. Yo no voy a venir a predicarle chambre o chisme, como dicen aquí. No, la presencia de Dios me transforma para transformarme a mí y que venga y lo transforme a usted también. ¿Cuántos transformados dicen amén? Ay, no me mire en serio, denle un fuerte aplauso al Señor. Y ya voy terminando, ya. Creo que el tiempo voló, yo no sé ni cuánto llevo. Vamos a leer una vez más. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Yo no sé lo que es la respuesta que usted está esperando, pero yo le voy a decir algo: su respuesta en la mía está en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Su respuesta está en la presencia de Dios. No está allá en la calle, no está allá con los amigos, no está en la cantina, no está en la discoteca ni en la cancha de fútbol. La presencia es aquí, no es allá afuera. Claro, usted puede ir a su cuarto y orar, y la presencia de Dios está ahí con usted. Amén. No, hermano, pero es que aquí en Houston soy cristiano, pero allá en Austin no. Ay, padre. No, pero aquí en Austin soy cristiano, pero allá en ¿cómo se llama? En Arizona no. En Arizona soy cristiano, pero en Los Ángeles no. En Los Ángeles soy cristiano, pero en El Salvador no. No, hermano, ese es el problema de muchos. Somos cristianos aquí en la China. ¿Sabe qué es cristiano? Alguien que sigue a Cristo. En el libro de los Hechos, ¿cómo se les llamó por primera vez? Cristianos. ¿Y de dónde deriva la palabra evangélico? De evangelios. De ahí deriva la palabra evangélico. ¿Sabe por qué nos llamamos cristianos evangélicos? Porque si usted le pregunta a un budista, no, él es cristiano. Pregúntele a un satanista, él es cristiano. Y usted, no, que yo soy cristiano. Yo también, le dice el satanista. Porque mire, son tan impíos que tienen abierta la Biblia. Pero eso no pasa nada en ellos, amado hermano. La palabra de Dios hace efecto en aquel que la vive. Pero como le decía en una ocasión, esto lo arrancamos, esto no. Dejamos esto, aquello, no. La palabra de Dios me tiene, yo ya no voy a su iglesia porque ese hombre me tiró a mí. Es que de eso se trata, amado hermano, que esta palabra me confronte, me haga ver que yo estoy mal, que tengo que venir a arrepentirme a la presencia de Dios, que me diga que yo estoy en pecado. Ay, es que como es mamá no le decimos que está en pecado. Ay, como es papá no le decimos que está en pecado. Es como el hermanito fulano de tal, el apóstol fulano de tal. Delante de Dios no existen títulos ni nombres. Delante de Dios existen siervos y siervas, servidores. Delante de Dios, ¿yo qué soy aquí? Un servidor. ¿Usted qué es? Un servidor. Pero aquí, ¿quién es el grande? Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Pero los predicadores ahora han perdido la presencia de Dios. Muchos, no todos, que Dios bendiga a esos predicadores de fuego. Han perdido la presencia de Dios, y cuando los invitan a predicar quieren alfombra roja. El apóstol, el grande. Nombres, hermano, nombres. Yo cuando digo evangelista por misericordia, siempre digo eso, porque por pura misericordia yo estoy parado aquí predicando la palabra de Dios. Yo estuviera quizá muerto ya después de la enfermedad que tuve, pero Dios tenía planes grandes para mi vida. Y vuelvo y le repito, y me voy a cansar. Quizás hasta que Cristo me lleve voy a dejar de decir esto. Hoy estoy aquí predicándole, mañana quién sabe. Pero yo le pregunto a muchos, y si usted muere, ¿para dónde va? Solo Dios sabe. ¿Sí dice? Solo Dios sabe. Tenemos que saber, amado hermano. Porque el apóstol Pablo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si yo muero hoy, me voy a la presencia de Dios.
Pero no, el médico me ha dado 3 días de vida. Y ya se están muriendo antes hay 2 tipos de COVID, dijo alguien. El COVID que da físicamente y el COVID que da aquí en la mente. Ya medio estornudó y ya tiene COVID y ya se encerró en su cuarto y se echó toda la cobija encima y ya mañana tiene calentura y ya no fue a trabajar. Pero lo que usted menos tiene es COVID. Hay una bola de miedosos hoy en día, amado hermano. Si yo me muero, me voy con Él. Esa es mi oración. Señor, quiero verte un día cara a cara, amén. Hay un fuerte aplauso al Señor, hermano. El hermano va a decir, ¿cuántos miedosos dicen amén? Un pequeño chacarrillo, hermano. Ay, pero lo bueno es que estoy en casa, pero no voy a salir escoltado aquí. ¿Cómo que sí, hermano? No digo que sí. Miren, ya termino, hermano, ya termino. Hasta que sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y el desierto, aleluya, se convierte en campo fértil y el campo fértil se ha estimado por bosque. Yo le pregunto, ¿cuántas personas, hermano, han recibido respuesta aquí en el altar? ¿Cuántas personas han sido sanadas aquí en el altar? ¿Cuántas personas han recibido su milagro en la presencia de Dios? Pregunto, levánteme la mano, ¿cuántos hemos recibido de algo aquí en esta iglesia? Sin pena, levánteme la mano. Imagínense cuántas manos levantadas. Ahora le pregunto, ¿y las que no han recibido por qué? Pues de las que no digo las que están aquí. ¿Por qué? Porque se fueron de la presencia de Dios un día. Porque ya no quisieron venir a la presencia de Dios. Porque prefirieron más el mundo que la presencia de Dios. Porque no entendieron que esa palabra es viva y eficaz, que corta, que es espada de doble filo. Es el arma de Dios más poderosa. Hay algo en la Biblia que Dios escribió con su dedo. Es la única parte de la Biblia que Dios escribió con su dedo. ¿Sabe cuáles son? Los 10 mandamientos. De ahí toda la escritura es inspirada. O sea, eso es soplo, es inspiración por el Espíritu Santo. Por eso este evangelio, amado hermano, ha cambiado a muchos. Me encantaba el testimonio del pastor el jueves. Me fascinó. ¿Cuántos vinieron el jueves? Sí, dale lucha. Si usted ve un montón de cristianos el sábado y el domingo, pero un martes no vienen a orar. Vale. Y pregúntenles cuando los agarran en la calle, no saben Biblia. ¿Por qué? Porque no vienen el jueves tampoco. Ay, Padre amado, hoy sí me metí en problemas, hermano Isaac. Lo bueno es que hermano Isaac está ahí para apoyarme también en lucha. Mejor ya no le sigo, amén. No, yo sé que sí, estamos en victoria, amén. Y mire, hasta que sea derramado sobre nosotros. Pregunto, ¿ya fue derramado el Espíritu de Dios? Hay iglesias donde no permiten que la gente hable en lenguas. Hermano, no, si usted tuvo un sueño no lo cuente, porque los sueños no vienen de parte de Dios. Joel capítulo 2 versículo 28 dice: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos ¿qué? Profetizarán, y los ancianos soñarán sueños. ¿Cómo me vienen a decir ese montón de chuletudos que la gente, que Dios no da sueños, o que Dios no ha derramado el Espíritu de Dios en la vida de los creyentes? Y hay un montón de gente que si usted se levanta hablando en lengua, lo sientan, lo callan, porque así tienen la presencia de Dios espiritualmente hablando, la tienen encerrada, no le dan libertad. Porque el Espíritu de Dios, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Libertad para qué? Para adorarle, para glorificar su nombre. Aquí no tenemos encerrado nada. La presencia de Dios está viva. Yo contaba este testimonio en una ocasión, y que le va a causar un poquito de gracia tal vez. Que era una hermanita, y era de esas ancianitas prendidas, como mi hermanita Colombia, como otras ahí, ¿verdad? Amén. Bueno, y le dijeron: mire, hermanita, deje de estar gritando, viene un predicador invitado, por favor, le vamos a regalar un par de zapatos nuevos. Bueno, dijo la hermanita, pues por el amor a los zapatos, ¿verdad? Está bien. Y dice que le regalaron un par de zapatitos, usted sabe, en esa iglesia en Perú, ¿verdad? Y dice que le regalaron unos zapatitos a la hermanita, y llegó el día, llegó el predicador invitado. Y cuando el varón empezó a predicar, la abuelita decía: ay, y se quedaba, ay. Y en una de esas, el predicador dijo algo y salta y agarra los zapatos y los tira y dijo: sin zapatos o con zapatos, gloria a Dios, aleluya, amén.
porque así quieren tener al pueblo de Dios callado, callado. Pero el mismo Isaías dijo, y no callaré por amor a Sión. Pero hay muchos cristianos que perdieron la presencia de Dios y el diablo los tiene con un tapaboca espiritual. Yo le decía al pueblo, ¿qué significa el tapaboca? Que significa que Cristo viene ya. No, Cristo no viene mañana, Cristo viene ya. ¿Cómo está su lámpara de Dios? ¿Cómo está la lámpara de usted? ¿Cómo está la unción del aceite? Alguien me dijo, usted predica así. Ay, eso va a estar fuerte, hermano. Ay, hermano, me causó gracia eso, fíjese, porque predicó fuerte, hermano. No me responda, así déjelo. Mire, así tiene el diablo a muchos, con la boca callada. No quieren que predique, no quieren que hable. Porque si hay un montón de que dice cristianos, allá andan bailando con el diablo y por eso él no les hace nada. Pero levántese usted en ayuno y oración, sierva de Dios. Levántese una semana a orar a las 2 de la mañana, de 2 a 2 y media siquiera. Levántese, a ver si no se le levanta el diablo. Deje usted un poquito las cosas mundanas y métase con Dios, a ver si no se levanta el diablo. Pero esos cristianos, es que a mí no me hacen nada, pues si es pariente del diablo, ¿cómo no le va a hacer a mí? Allá están bailando bachata con el diablo allá en el mundo. Y usted cuando prende el carro, ¿verdad? Cuando prende el carro de ellos, lo primero que suena es la bachatita, ¿verdad? Y ni siquiera bachata cristiana. Cantando, ¿qué dice la Biblia? Himnos, cánticos espirituales. No, pero hoy hay capaz de Cristo, ¿verdad? Santo. Dijo un señor allá, porque llevaron un mariachi, no sé a dónde, los mariachis de Cristo, algo así se llaman en Guatemala o México, no sé qué lugar fue. Y dijo el borracho, no hombre, aquí está bueno, me traigo la botella para la iglesia. Imagínense, yo no estoy nada en contra de los ritmos, pero ¿por qué? Cuando usted canta algo, tiene que glorificar el nombre de Dios. Salmo 145, capítulo 1 en adelante, que dice, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día le bendeciré y alabaré su nombre. Ya canta el hermano Frank, aleluya. Pero los cantos de ahora, a quien menos le cantan es a Jesús. Le cantan a la esposa, le cantan al esposo, pero no le cantan a Cristo. Volvamos a las sendas antiguas, iglesia. Volvamos al ayuno, volvamos a la oración, volvamos a la presencia del Dios de la gloria. Volvamos a las sendas antiguas, aleluya. Mi alma adora a Jesús. Ay, Padre, ya termino, hermano, ya termino. Hoy sí, ya casi. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Moisés baja, amado hermano, reflejaba una presencia hermosa. Así que no me venga a decir que si usted ora, usted sigue en el pecado. No. ¿Por qué? Porque la presencia me transforma. ¿Qué significa transformar? Hacer que algo o alguien cambie de forma o de aspecto. Eso es transformar. No os mováis, digo, no os mováis de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que sean transformados por el poder de lo alto. Ya termino, hermano. Porque una persona sin presencia, oiga bien lo que les voy a decir, una persona sin presencia de Dios es presa fácil para los demonios. Pregúnteme, o pregúntese usted allí donde está, ¿cuántos cristianos que descuidaron la presencia de Dios? Y cuando hablo de la presencia de Dios me refiero a la oración, al ayuno, a la búsqueda de la palabra. ¿Qué significa escudriñar? Estudiar profundamente. Eso significa escudriñar. Pero escudriñamos el Facebook, el WhatsApp, viendo la palabra de Dios. No, hermano, ya no me gustó esa palabra y salen corriendo como que la va siguiendo el diablo. Y cuando usted va, allá están en línea. No, eso no es aquí, eso es allá afuera. Se me había olvidado decirle eso, me había olvidado. Escudriñar, eso no vinieron hoy, amén. Eso no vinieron ahora. Escudriñar las escrituras, porque en ella está la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Escudriñar las escrituras. No, pero como hoy predico, hoy la busco, ¿verdad? Mañana predico, también la busco. Pero y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes. O la abrimos solo, o ya escuchó la historia de la cuchara, ¿verdad? Que había una cuchara, el pastor, yo sé que ya la he escuchado, pero la voy a decir, ya cuando termine. La cuchara que el pastor le invitaron a comer y le dieron una cuchara fina. ¿Y sabe qué hizo el pastor? La escondió en la Biblia de la señora y se fue. Y empezaron a buscar la cuchara. Y el pastor se robó la cuchara. 9 meses después, la señora andaba eso en su corazón y le dijo, pastor,
con todo y pena le voy a decir, pero no apareció mi cuchara. Le digo, hermana, ¿dónde veo cómo lee la Biblia usted? Ahí se la dejé en medio de la Biblia, abra su Biblia y ahí está la cuchara. Así están muchos cristianos hoy. No, yo sé que aquí no, amado hermano, eso es allá afuera. Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso es allá afuera, mi alma va a decir. Le voy a decir al pastor que hagamos la campaña de la cuchara, así lo vamos a llamar. ¿Cuántos me apoyan? Hola, hermano Ulises, digo, amén. Vamos a ir, hermano Ulises, aleluya. Mire, así está la iglesia hoy en día. Las estadísticas dicen que del 100% de la iglesia solo un 20% ora y otro 20% lee la Biblia. Y pregunte, ¿dónde está el otro 80%? ¿Acaso Cristo va a venir solo por un 20%? Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, sin pecado. Una iglesia, Dios, mire, cuando Dios compró la iglesia, hizo ¿qué? Un compromiso. Le decía, ese es el mayor pacto. No esos pactos de ahora, que venga y pacte con el Señor reprenda al diablo. El pacto ya se hizo en la cruz del Calvario. Ahora el hombre no tiene que hacer ningún pacto, ya Cristo lo hizo. Perdón. Mire, amado hermano, ya con esto termino. Tiene que entender algo, amado hermano. Usted y yo hemos sido comprados, hemos sido sellados, porque primero fuimos comprados y después sellados. Y esa persona, amado hermano, que ha sido sellada, tiene un compromiso grande con Dios. Así que Dios es celoso de usted. El Espíritu Santo es celoso de usted, mujer de Dios. Es celoso de usted, varón de Dios. Gracias, hermano. ¿Y qué le quiero decir con eso? No se venda al pecado. Se lo voy a volver a repetir. No se venda el pecado, no se venda la concupiscencia de este mundo. ¿Alguien sabe qué es concupiscencia? Los deseos de la carne. ¿Dónde está la novia santa? La novia que es fiel. ¿Dónde está la novia? Porque no somos la esposa todavía, somos la novia. O le pregunto, cuando usted estaba de novia con su novio, que todavía no era su esposo, ¿usted le era infiel a las mujeres, verdad? No, ¿verdad? No, usted le era fiel a su novio. Pues así es, así tiene que ser la iglesia. Tiene que serle fiel al Cristo de la gloria. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a volar de esta tierra y vamos a estar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Denle un fuerte aplauso al Señor. Oh Dios y Padre, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra, mi Dios amado, por este tiempo, Señor amado, en el que me ha permitido, Señor, venir delante de su presencia. Le pido en el nombre de Jesús que siga usando la vida de tus siervos y sus siervas, Padre, en este lugar. En el nombre de Jesús. También, Padre amado, oramos por aquellos, Padre amado, que a esta hora están predicando su palabra. Oramos, Señor amado, por mi pastor, Señor, que va a estar llevando la santa y bendita palabra suya, Padre amado. Bendiga, Señor amado, a todos los ministros, Señor, que cantan, Padre amado, por amor, Señor, por misericordia y no por amor a una ofrenda, Padre amado, Padre de la gloria. Mi alma le adora y le alaba, Espíritu de Dios. Mi alma le adora y le bendice, Señor amado. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por los ejemplos que nos pone la Biblia. Gracias, Padre Santo. El apóstol Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo.